Número 8. Sandra Andersen Eira. Hasta hace poco, Sandra Andersen Eira, de 35 años, se ganaba la vida como pescadora y legisladora en Noruega. Dejó atrás su carrera política a principios de 2022 para ofrecerse como médica de combate y voluntaria en el esfuerzo bélico de Ucrania contra las fuerzas invasoras rusas. En una entrevista con La Nueva Voz de Ucrania, Eira explicó que nunca había estado en Ucrania antes, pero que había vivido en el norte de Noruega, cerca de la frontera con Rusia. Dijo que la gente de la región sabía con mucha antelación que se avecinaba una guerra entre Rusia y Ucrania, y que se habían estado preparando para ella durante años. Eira describió la necesidad de unirse a la lucha como una obligación moral. Explicó que la última vez que hubo un combate importante en Noruega, durante la Segunda Guerra Mundial, otros países intervinieron para ayudar. Eira también señaló que existen razones individuales para unirse a la guerra. Si bien ella personalmente sintió el llamado de convertirse en médica, muchos están acostumbrados a la guerra, o al menos entrenados para ella, y simplemente están volviendo a hacer lo que mejor saben hacer. Cuando llegó el momento de decidir si unirse a la lucha, para Eira fue una obviedad. Dijo que ni siquiera necesitaba tiempo para pensar en ello, pero que inmediatamente se comprometió a hacer todo lo que pudiera para ayudar. Al principio, no le contó a mucha gente su decisión. No quería que sus amigos y familiares se preocuparan por ella, lo que le habría hecho perder el foco en su misión. Sus seres queridos se enteraron de que estaba en Ucrania a través de los medios de comunicación, pero apoyaron su decisión y esperan que regrese sana y salva a casa. Si esta clase de videos informativos te gustan, asegúrate de suscribirte y darnos un me gusta si aún no lo has hecho. Número 7. Alex Drueke y Andy Tai-Win. Los veteranos militares estadounidenses Alex Drueke, de 40 años, y Andy Tai-Win, de 27, estuvieron entre los primeros cientos de estadounidenses que se ofrecieron como voluntarios en la guerra ruso-ucraniana a principios de 2022. Lo hicieron en contra del Consejo del Departamento de Estados Unidos, que advirtió a los hombres que era extremadamente peligroso luchar contra Rusia. La pareja ignoró sus advertencias y se unió a una unidad de combatientes extranjeros llamada Legión Internacional de Defensa Territorial de Ucrania. Varios meses después de llegar al país, los hombres se encontraron en una situación que aterrorizaría a la mayoría de la gente. Las fuerzas rusas atacaron a la unidad pro-ucraniana con la que luchaban en las afueras de Kharkiv. Los dejaron solos, abandonados por su unidad, como describirían más tarde, por lo que intentaron caminar de regreso a su base. Sin embargo, antes de llegar a su destino, los rusos los hicieron prisioneros y los mantuvieron cautivos en Rusia durante los siguientes 104 días. Lo que experimentaron fue nada menos que tortura y sufrimiento. A Drueke y Win les vendaron los ojos antes de ser brutalmente interrogados. Sufrieron abusos tanto psicológicos como físicos y les dieron muy poca comida y agua. Inicialmente fueron retenidos en un complejo de detención ruso que parecía una ciudad de tiendas de campaña, pero luego fueron trasladados a un sitio más privado, donde soportaron un trato aún peor. Su última parada fue en un lugar que luego describieron como una prisión rusa más tradicional. Después de más de 3 meses agotadores, los rusos acordaron devolver a Drueke y Win a Estados Unidos en un intercambio de prisioneros. Luego de ser liberados, los hombres dijeron a Associated Press que las últimas 24 horas de cautiverio, que involucraron principalmente su transporte de regreso a un lugar seguro, fueron las más tortuosas. Les ataron las manos y los pies y les colocaron bolsas firmemente sobre la cabeza mientras caminaban a ciegas hacia su próximo destino. Todo el tiempo se preguntaron si realmente algún día regresarían a los Estados Unidos. Durante su primera entrevista extensa con la prensa a finales de 2022, los hombres se negaron a entrar en detalles sobre la tortura que sufrieron, pero tenían lesiones visibles en las muñecas y la cabeza, y ambos tenían bajo peso, habiendo perdido entre 9.1 y 13.6 kilogramos. Hablando con el Washington Post, Drueke dijo que los rusos creían que él y Win eran miembros de la CIA o tenían algún otro estatus de alto secreto dentro del gobierno de Estados Unidos. De hecho, los hombres que los interrogaron estaban convencidos de ello. Si aún te gusta lo que estás viendo del video, asegúrate de suscribirte y darnos un me gusta si aún no lo has hecho. Número 6. Zhen Shen Wang. Zhen Shen Wang nació en Taiwán, en una familia de la tribu indígena Sakizaya. Pasó parte de su infancia en Belice, antes de regresar a Taiwán, volviéndose multilingüe en el proceso. Aprendió inglés, mandarín, taiwanés y español, además de conocer su lengua étnica, el amis.
Después de graduarse de la escuela secundaria en 2016, Zheng se unió al ejército taiwanés. Sirvió durante 5 años y fue dado de baja con honores en 2021. 3 meses después de la invasión rusa de Ucrania, se ofreció como voluntario en la Legión de Defensa Territorial de Ucrania. En septiembre de 2022, Zheng se unió a las filas de una unidad policial llamada Batallón de los Cárpatos Sich. Luchó en el frente en el Óblast de Luhansk, en la región más oriental de Ucrania, a principios de noviembre. Zheng resultó mortalmente herido en un bombardeo de mortero. Sufrió una lesión en la cabeza, una fractura en la pierna izquierda y otras lesiones, y murió desangrado en un país en el que nunca había puesto un pie, antes de unirse al esfuerzo bélico. Zheng fue el primer combatiente de Asia Oriental que murió en la guerra ruso-ucraniana. De los miles de soldados extranjeros que se han ofrecido como voluntarios en la guerra, solo unos 10 son de Taiwán. En su funeral, la madre de Zheng elogió la valentía de su hijo. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Taiwán elogió al joven por su voluntad de dar su vida luchando por la libertad de Ucrania, un valor con el que Taiwán resuena mientras lucha en su propia guerra por la independencia contra China. Número 5. Brian Young. Originario de California, Brian Young, veterano del ejército estadounidense de 51 años, y su pareja, Julia, vivían en Tbilisi, Georgia, cuando Rusia invadió Ucrania a principios de 2022. Young quería ofrecerse como voluntario para luchar por Ucrania, pero Julia no lo quería, y se enzarzaron en una acalorada discusión al respecto. Julia no entendía el sentido del deber de Young, pero él le dijo que sentía la obligación de proteger el mundo libre. Más tarde le dijo a Business Insider que la siguiente vez que lo llamó, él ya estaba de camino a Ucrania, dejándola sin la oportunidad de siquiera decir adiós. Se fue para unirse a los esfuerzos de guerra aproximadamente un mes después de que todo comenzara. Young se unió a la brigada Ivan Bo-un, una unidad de fuerzas especiales dirigidas por la inteligencia ucraniana. La mayoría de los miembros tienen experiencia en el campo de batalla y son muy hábiles, lo que los convierte en la opción ideal para la unidad. Young, que sirvió como soldado de infantería en el ejército estadounidense de 1990 a 2003, se retiró de su carrera militar debido a una lesión. La oportunidad de defender Ucrania le dio una razón para poner en práctica sus habilidades y encontró un renovado sentido de propósito después de 2 años de aislamiento por el COVID-19. Si bien poco después de su llegada, comenzó a enviarle a Julia mensajes preocupantes sobre la desorganización y la falta de equipo en su unidad, Young le dijo a su socio que la forma en que se estaban haciendo las cosas reflejaba los métodos de los viejos tiempos, a pesar del prestigio de la brigada como unidad de soldados calificados. Julia recibió un mensaje de texto preocupante de Young en junio, indicando que la mayoría de los voluntarios extranjeros se habían ido y que solo quedaban unos pocos. Calificó la situación en la que se encontraban como un desastre. Unas semanas más tarde, la unidad de Young fue desplegada en la región de Irorizhka, en el este de Ucrania, que en ese momento estaba bajo intenso ataque de los rusos. Para entonces, la brigada había escapado por poco de la muerte varias veces, según un voluntario estadounidense anónimo que luchó junto a Young. El hombre, conocido solo como AG, dijo a Insider que la misión fue un desastre desde el principio. Young perdió la vida durante uno de estos ataques. Según lo que le dijo a Julia, ella se preguntó si su muerte se podía prevenir, pero al final del día, su devoción por la democracia impulsó su decisión de seguir luchando y decidió quedarse en Ucrania, incluso después de darse cuenta de que se encontraba en una situación precaria y altamente peligrosa. Número 4. Trevor Yeldal. Trevor Yeldal, de 40 años, no tenía experiencia militar cuando dejó atrás su vida en China para ayudar a defender Ucrania contra Rusia en julio de 2022. Originario de Brisbane, Australia, el padre casado y su amigo James Duros fueron inicialmente rechazados cuando intentaron unirse a la Legión Internacional de Ucrania debido a su inexperiencia. Pero según Duros, que habló con el Today Show a finales de 2022, Yeldal estaba decidido a contribuir al esfuerzo bélico y no tenía planes de abandonar el país hasta que terminara. La motivación del dúo finalmente los llevó a una unidad de combate, especialmente porque muchos combatientes extranjeros dieron media vuelta y se fueron a casa. Yeldal, apodado Ninja, sufrió heridas graves al principio del conflicto durante una emboscada rusa, pero volvió al frente tan pronto como estuvo lo suficientemente sano como para luchar de nuevo. En julio, Yeldal dijo que reservó su billete a Ucrania tan pronto como se enteró de que el presidente Volodymyr Zelensky estaba pidiendo que se unieran voluntarios extranjeros. El ambicioso luchador primerizo se inspiró en la valentía y la resistencia del pueblo ucraniano. Lamentablemente, perdió la vida a finales de octubre en la región de Donbass durante un ataque ruso. Duros recordaba que su amigo tenía un corazón de oro, siempre pensaba en su esposa y su hijo, y era un buen soldado.
Número 3. Julia Schiff. La piloto de combate Julia Schiff, de 23 años, fue expulsada de la Fuerza Aérea Italiana después de quejarse de haber sido brutalmente acosada e intimidada. 8 de sus superiores supuestamente le golpearon la cabeza contra el ala de un avión y le azotaron el trasero antes de arrojarla a una piscina. Aparecieron imágenes del inquietante acoso y Julia llevó a los presuntos infractores a los tribunales, pero desafortunadamente esto no hizo nada para cambiar su posición ante los militares. En cambio, la razón oficial para ser dada de baja fue catalogada como aptitud militar insuficiente. El caso de despido injustificado de Julia finalmente fue llevado al tribunal más alto de Italia, pero al final perdió. Al parecer no importó que sobresaliera en su formación y quedara en cuarto lugar entre casi 2.000 solicitantes. Según el ejército italiano, el incidente refleja una antigua tradición que marca el final del entrenamiento de un cadete. Cuando Rusia invadió Ucrania a principios de 2022, Julia lo vio como su oportunidad de seguir una carrera militar fuera de Italia. Se unió a las fuerzas especiales del país, donde sus habilidades y servicios son deseados y apreciados. Luego la enviaron a Kiev. Después de llegar a Ucrania, Julia comenzó a filmar su propio documental personal sobre su experiencia para el programa de reportajes satíricos y de investigación L'Helene, y está demostrando al mundo que, de hecho, está hecha para una carrera militar. Número 2. Luke Lucisin. Luke Skywalker Lucisin, de 31 años y padre de 2 hijos, dejó atrás su vida en Estados Unidos para ofrecerse como voluntario en Ucrania, como médico de combate para consternación de su familia. Le rogaron repetidamente que regresara a casa, pero él permaneció dedicado al esfuerzo de guerra y no regresó. El padre de Luke, George, que ahora vive en Carolina del Norte, le dijo a NBC News que su hijo se sintió obligado a ser voluntario porque es de Ucrania. George continuó diciendo que su hijo no se unió a la guerra para ser un héroe, sino porque quería ayudar a las personas necesitadas. El padre preocupado dijo que él estaba entre los miembros de la familia que intentaron convencer a Luke de que no se uniera. La madre de Luke dijo que se preocupó aún más cuando su hijo le envió un mensaje diciéndole que su unidad carecía del equipo adecuado. Le pidió a su madre que le enviara un chaleco táctico, pero incluso si lo hubiera hecho, Luke no lo habría recibido a tiempo para evitar su muerte en la región oriental de Donbass del país en julio de 2022. Los padres del dedicado soldado fueron despertados por una llamada del Departamento de Estado de Estados Unidos a las 4 de la mañana, informándoles de la muerte de Luke. Su comandante, Ruslan Mirosnichenko, expresó su profundo pesar por la pérdida de Luke y otros 3 combatientes extranjeros que murieron en una emboscada de tanques rusos. Cuando Mirosnichenko preguntó a Luke por qué estaba dispuesto a arriesgar su vida por otro país, respondió diciendo que si no se tomaban medidas contra Rusia ahora, el siguiente paso del país sería llamar a la puerta de Estados Unidos. En otras palabras, sentía que Estados Unidos necesitaba ayudar a Ucrania a luchar para preservar la libertad de ambos países. Número 1. Paul, el paracaidista. 2 meses después de la invasión rusa de Ucrania a finales de febrero de 2022, más de 10.000 voluntarios de otros países se unieron a la lucha. Alrededor de 3.000 de ellos eran estadounidenses, y entre ellos se encontraba un ex paracaidista y veterano de Irak de Texas llamado Paul. Su apellido no fue revelado a la prensa por razones de seguridad, pero estuvo feliz de hablar con The New Voice of Ukraine sobre cómo tomó la decisión de unirse a la lucha. Paul dijo que quería vivir en Europa toda su vida. Se mudó a Kiev en 2020, antes de que estallara la actual guerra entre Rusia y Ucrania, y desde entonces se le concedió la residencia allí. Durante la pandemia de COVID-19, Paul descubrió que los cambios en el estilo de vida en Ucrania eran más fáciles de afrontar que las restricciones en Estados Unidos. También quedó impresionado por el patriotismo y el orgullo nacional del país, que en su opinión eran similares a los valores estadounidenses. El primer trabajo de Paul en Ucrania fue en un centro para veteranos, donde enseñó inglés a exmiembros del servicio. Desarrollaron un vehículo, y en un momento en que muchos estadounidenses regresaban a Estados Unidos, él se sintió obligado a quedarse. Se unió a una unidad militar llamada Legión Nacional de Georgia, que está formada principalmente por soldados de etnia georgiana. La Legión Nacional de Georgia se estableció en 2014 y actualmente está bajo el mando del ejército ucraniano. La unidad a la que pertenece Paul ha estado luchando desde el primer día de la guerra. Dijo que está especialmente inspirado para luchar ahora porque el conflicto en curso no es una guerra por dinero, sino una guerra por las personas.
Paul cree que luchar en la guerra significa luchar por el concepto mismo de libertad. Si tu país insistiera en ello, ¿te unirías a las líneas del frente de resistencia ucraniana contra Rusia? ¿O te mantendrías al margen y dejarías que Ucrania y Rusia lo resolvieran entre ellas? Haznoslo saber en los comentarios a continuación. Si disfrutaste el video de hoy, asegúrate de darle me gusta y suscribirte al canal. Muchas gracias por mirar y nos vemos la próxima vez. Adiós.